¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Hoy estoy acá en Rancho La Cumbre y aunque quiera o no, voy a tocar un tema el cual es bastante complicado, pero es uno de los temas más reales de la vida. Hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que decir, pero entre la vida del campo y la vida de una ciudad existen una gran diferencia. Quiero compartir con ustedes sobre las penas que se llevan en la gente de campo, cómo va creciendo o cómo puede vivir una persona de campo en su quehacer diario. Bueno, uno nace en el campo, va creciendo y va viendo a los abuelos y a los papás que van envejeciendo y de pronto pues se van de este mundo y uno va ocupando los lugares de ellos de una forma acelerada, a veces sabiendo muchas cosas de la vida, a veces ignorando cosas del trajín diario, pero la verdad es que en la vida todos pasamos momentos difíciles, momentos apremiantes de decisiones que tomar, y a veces caemos en deudas, a veces caemos en compromisos que se pueden dar por muchas razones. Una razón puede ser el querer crecer la finca o el rancho o el terreno que usted tenga, y uno adquiere compromisos donde agarra deudas, y las deudas son deudas, sea por lo que usted lo tenga. La pena siempre va a estar. La diferencia es que existe una salida, existe una forma de determinar esa deuda, porque hay un bien y ese bien pues lo vale, ¿sí? Pero hoy quiero hablar yo cómo vive un finquero, cómo vive uno de rancho. Vive una vida bonita, vive una vida calidad, ligado a la naturaleza, ligado a la tranquilidad, pero a veces sometido a pruebas económicas, ya que, por desgracia, en la vida lo que hace el ganadero, hace el hombre de campo, no se reconoce económicamente. Ya he tenido varios ejemplos con ustedes sobre algunos detalles, como la persona que siembra tomate, una persona que siembre chile, que siembre frijol, maíz, casi siempre está al borde de la pérdida. Casi está siempre más cerca de la pérdida que de la ganancia. ¿Por qué? Porque no se reconoce el esfuerzo que hace y se paga de la forma que se tendría que pagar. Cuando ya trae una marca, cuando ya trae un símbolo, se empieza a vender todo diferente y vamos al mercado, ahí lo encontramos ya en bolsitas con símbolo y todo, y el que lo produjo es otro. La producción vino de otro lado, pero el aprovechamiento está en lo que es la industria. Pasa el tiempo, ese tipo que ustedes vieron todo el tiempo en una finca, en un rancho, en un terreno, fajándose, levantándose a las 3 de la mañana, acostándose a las 8, despertando a la 1 y a veces estando hasta 2 horas despierto por la cuestión de la preocupación de lo que son las deudas. En la vida,
las deudas para mí son uno de los motivos más duros para el ser humano, ¿sí? Pero el problema no termina acá. El problema es que si la persona de campo tiene una deuda, por lo general tiene un respaldo económico que es la tierra, que es el rancho, que es la finca, pero no quiere tomar esa decisión. Pasa una vida apretada, pasa una vida bastante difícil, metiéndose la mano a la bolsa y tocando en el fondo un par de fichas, un billetillo y con una gran riqueza detrás. Pasa la vida a veces con la necesidad de unos centavos para poder comprar alambre, para poder comprar grampa, para poder comprar insumos agrícolas, para poder comprar productos para el ganado. Pero mira cómo se las espanta y lo que va haciendo allí es un dinero, el cual es intocable porque está invertido en tierras. Llega el momento en que, por un caso de vejez, por otra circunstancia, uno muere. Uno le toca que irse de esta tierra. Las deudas que dejan pueden tener dos caminos. Si los hijos o hijas no saben qué es la tierra, dará la posibilidad de hasta perder la finca o perder el rancho o el terreno sin darse cuenta nunca lo que su papá tuvo. Por otro lado, si tienen el conocimiento, podrán saber ellos que con parte de ese terreno, de ese rancho, de esa finca, van a solventar la situación. Es increíble cómo cambia la vida en un momento, pero de sopetón, en 3 días puede estar involucrada la familia en tener que tomar una decisión que al hombre de campo, al dueño de la finca, del rancho, del terreno, no le hubiera querido tomar. Bueno, recuérdense que cuando uno se muere, el muerto a los 3 días hiede y hay que enterrarlo. Y se va uno al funeral. ¿Cómo es el funeral de una persona de campo? El funeral de una persona de campo es un funeral diferente, es una vela diferente, porque todos sus amigos reconocen lo trabajador que fue, pero que en realidad poco gusto se dio, porque lo vieron andar siempre apretado, lo vieron andar siempre tal vez sin el efectivo que se merecía andar, pero no se dan cuenta que era una forma que él buscaba para poder hacer permanecer lo que él tenía. Toman posición los hijos, si es que hay, los nietos, toman posición inmediatamente, y al tercer día, después del funeral, ya empiezan a hablar qué vamos a hacer con lo que mi papá dejó. Y empieza esa situación en que ellos no encuentran qué hacer, porque lo que el papá hacía se veía tan fácil, pero en realidad se necesitaba de mucho esfuerzo. Inclusive dejar la cama a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que no es nada fácil cuando hay frío. El funeral de una persona de campo es algo que se lleva en la mente si es un amigo, si es un familiar, no digamos si es el papá o un abuelo. Las características son especiales porque detrás de ese ataúd
existe un montón de recuerdos, un montón de esfuerzos y un montón de hazañas que demostraron lo que era levantarse temprano y acostarse temprano, porque había que aprovechar el día. Casi siempre no he visto un hombre de campo, un hombre de rancho, un hombre de finca que sea bueno para estar despierto después de las 9 de la noche. Tiene que acostarse temprano porque al estar los gallos cantando, él tiene que estar ya al pie del cañón, como se dice normalmente, y esto le permitirá sacarle la bendición a lo que Dios le da desde la madrugada, llevando productos como la leche a las ciudades donde las personas se acaban de levantar, se están preparando para ir a chambear y ya tienen en la mesa lo que es la leche fresca, para los que tenemos la oportunidad de poder degustar de esa leche natural que es la leche de vaca o una cabra. ¿Cómo es ese funeral? Es lleno de recuerdos, es lleno de cosas bonitas y que la vida le dio la oportunidad de enseñarle a su familia. Allá queden ellos si no aprendieron. Y todos los amigos se notan conformes de la amistad que tuvieron con él. Llega el momento de sacarlo de la casa o del lugar donde lo están velando y se dirige al cementerio. Allá es depositado en una tumba, ya sea en lo que es la tierra o a un mausoleo que haya sido hecho. A donde quedemos, no importa. Lo importante es cómo vivimos. Resulta que tal vez la hija está allí viendo cómo sellan los espacios donde uno está, o cómo le echan tierra al agujero, sepultura, o como usted le quiera llamar. Y de pronto el esposo de ella le hace una seña y le dice: su mamá se quedó en la casa, vámonos. Ella, con el dolor de su alma, mira para donde está su papá y le dice: hasta aquí te acompañé, viejo. Empiezan a caminar los dos y toman el vehículo, o si está cerca se van a pie y llegan a la casa donde vivió su papá y ahora solo se encuentra su mamá. Llegan, la abrazan, lloran un rato y se vuelve a acercar ese tipo que es el esposo de la hija y le dice: los niños tienen hambre. Ella se queda viendo el entorno, buscando la mirada de su padre, pero la cual ya no está. Y cuando ella ve a su madre, le dice: mami, me tengo que ir. Y la mamá, con el amor de esa madre, le dice: no tengas pena, hija. Yo aquí me quedo solita. Se despiden de ella y se envían y se montan al carro y van caminando y le dice él a ella: lo que usted pudo hacer por su papá lo hizo. Siéntase feliz y tranquila. Hasta aquí lo pudimos acompañar. Ella, muy dolida, suspira y piensa que nunca más verá a su padre y va partida del corazón, porque recuerda que se opuso de cosas que pudieron haber sido más fácil ayudándole que contradiciéndole. Pero luego viene que los hijos quieren comer, pasan a un autoservicio, va la comida y empieza la vida que ellos tienen que seguir, porque ya no hay papá, ya no hay abuelo, pero sigue siendo vida. Al haber un clarito, el esposo le dice: a ver cómo están las cosas cuando regresemos donde los suegros, ya que yo vi
que como que hay un poco de desorden. Quiera o no, él empezó a influir. De una forma indirecta le podemos decir, pero que en realidad va a ir cambiando la historia. Si suponemos que eran 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos, por lo general pueden reunirse y hablar qué son los compromisos que hay que sacar, porque primero hay que limpiar el nombre de su padre. Hay que pagar lo que se debe. Y el papá para eso dejó tierras. Pero nunca falta un cónyuge que empiece a decir, ¿no será ir solo en gastos lo que hay? Y empieza a meter zozobra para que todo se maneje de otra forma, porque como para él no hay sentimientos, porque él llegó ya que todo estaba hecho, porque él llegó ya que todo estaba criado, porque él llegó y no sabe cómo se inició, no sabe de dónde viene ese legado que se está dejando a los hijos y a los nietos, el cual a veces lo sentimos muy pesado y a veces lo que hacemos es botarlo. No es difícil. No es difícil repartir herencias entre hermanos. Lo difícil es cuando intervienen otras personas. Cuando intervienen los cónyuges, y no me estoy refiriendo a nadie, sino que es lo que he visto con el paso del tiempo, la partida de tanto amigo, el ir a dejar el cuerpo de un amigo a un cementerio, a un camposanto, y tener que regresar contando parte de su historia, de sus sacrificios y de sus trabajos que realizó. La verdad, si solamente se repartieran entre hermanos, pareciera más fácil, pero intervienen los cónyuges, que son los que no tienen vela en el entierro, pero a veces son los que más opinan. Qué tristes para una persona de campo el poder irse de este mundo dejando un legado, el cual a veces es votado por una persona que no sabe ni el sentido de un apellido, ni los principios de una raza, los valores, los principios, las costumbres que tiene una familia. Hay que limpiar el nombre de ese tipo que se acaba de ir, pero empiezan a comentar que si no será mucho gasto. Sí, pues. ¿Y cómo no va a ser gasto? Si le va a restar a lo que va a servir, a lo que va a recibir, y que no le ha costado. Así pienso yo que es la vela y el entierro de una gente de rancho. Deja una riqueza, deja un legado, pero que no puede ser pasado de generación en generación, porque en cada generación participan 4 familias de lado y lado. Eso no puede ser. Es más fácil cuando un legado se pasa solo de padres a hijos. Lamentablemente no puede ser así. Pero recuerde usted que los sacrificios de su padre, los sacrificios de ese viejo que se levantaba a las 3, 4 de la mañana, no los deje caer sobre la borda. No los deje ir sobre un espacio de un quinel, porque la verdad es que dejó una vida respaldada por su cónyuge y por los demás colaboradores que nunca le faltaron el respaldo y el tenerlos a la par, no importando que hubiera frío, que estuviera lloviznando o que fuera de madrugada. Al intervenir los cónyuges, se arruina todo. Yo le recomiendo a usted
Hablen entre hermanos, que es más fácil entender la vida. No lo estoy diciendo porque esté pasando algo o porque yo haya visto a alguien. Lo estoy diciendo porque la vida me ha enseñado. He visto partir mucha gente y he visto que los legados no se llegan a sostener, no se llegan a ser representativos de una familia venidera porque los botan. Porque los botan el que no tiene el sentimiento de haber sido parte de ese legado y es parte de otra familia. ¿Qué sentimiento puede tener si ya llegó a hallar las cosas hechas? ¿Qué sentimiento puede tener si no sabe de dónde viene lo que hay? ¿Qué sentimiento puede tener si no se sabe qué pato puso ese huevo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no tratamos entre hermanos y tratemos con la afinidad que nuestro Padre quiso inculcarnos y poder sostener lo que tanto esfuerzo hizo Él para dejar esto, para que fuera parte de un legado y de un sostenimiento de una casa, de una familia? Y podemos así salir todos avantes. Porque por muy poco que sea en estos tiempos, es bastante lo que nos va a tocar. Siempre y cuando lo miremos con aprecio, con afecto y reconociendo que viene de un esfuerzo de una familia que a veces empezó sin nada y terminó con lo que Dios le quiso dar. Cuando se va un ranchero, cuando se va un tipo de campo, cuando se va un finquero, la tierra lo sienten los animales, porque sabemos que hay personas que cuando han muerto, en el corral las vacas gritan y lloran la partida de su amo. Ellos saben que las cosas van a cambiar y casi siempre cambian para mal, porque en vez de intervenir 4, van a intervenir 8, 12 o más. Qué lástima. Qué lástima que el trabajo se eche por la borda y el esfuerzo que realiza un ranchero, un finquero, un agente de campo. Ese tipo que crió 8 y 10 con esfuerzo, con sacrificio, cambiando la camisa en la tarde porque ya le había caído agua y después sol. Pero feliz porque había encontrado en el día una forma de llevar el sustento diario a la casa y de ver crecer los hijos. Hijos que a veces defraudan a sus padres. Y en vez de ser celosos con el apellido de su padre, ceden hasta lo que les quedó. Así es la muerte y el retiro de una persona de campo y de un hombre de campo. Por favor, sépame interpretar esto que estoy diciendo y no vaya a pensar que lo estoy diciendo por alguien, sino porque es las generales que marcan la partida de un agente de campo. Casi siempre, cuando se va a ir un hombre de rancho, de finca o de campo, la naturaleza lo siente, lo expresa y lo vive, más que la familia misma, porque ella sí lo ama. Así muere, así vive y así muere un hombre de campo. Por favor, déjeme su comentario. No nos faltemos el respeto. Esto que les dije me nace del corazón. Esto que les dije se los tengo que decir porque no es por la familia de Gilberto Castañeda, sino que es por la familia de un ranchero, de un finquero, de una gente de campo, que ve partir a quien lo comandaba y queda como barco a la deriva. Una finca, un rancho,
o un terreno sin el patrón no vale lo mismo. Por favor, déjeme su comentario con todo el respeto que nos merecemos. Si no piensa como yo, es otra cosa. Pero yo se lo dije de sentimiento. Por favor, hasta pronto. Se me cuidan mucho. Ay, no sé, les comparto que estoy acá, ya listos para